Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y todas. Sean bienvenidos a este curso de cinética. Mi nombre es Kevin Vázquez y yo seré el encargado de acompañarlos a lo largo de esta semana con todos los temas y los ejercicios para prepararse para el ETS. Este primer video va a funcionar no solamente como una introducción al primer parcial, sino también a la materia en general, porque de este video vamos a conocer todas las ecuaciones y por supuesto los conceptos que se utilizarán a lo largo del curso. Es importante mencionar que en este video no vamos a hacer ni un solo ejercicio, es puramente teórico este video, ¿ok? Pero la importancia de este es que aquí viene toda la información que vamos a estar usando a lo largo del curso. Entonces, por eso era importante hacer este video antes de meternos directamente a los ejercicios. Entonces, bueno, vamos a comenzar, por supuesto, iniciando con conceptos. Para nosotros vamos a tener una clasificación general de las reacciones químicas y las podemos separar dependiendo de las fases presentes en homogéneas y heterogéneas. Ustedes ya saben que en el caso de este curso nada más nos interesan la fase homogénea, las reacciones que se llevan en estado líquido o en estado gaseoso, pero todos los reactivos y todos los productos en un mismo estado de agregación. El siguiente curso de catálisis y reactores heterogéneos ya considera también la fase heterogénea. También vemos equilibrio químico, tenemos ecuaciones químicas, reacciones irreversibles y por supuesto las reversibles. En este caso sí vemos ambas. Y por temperatura endotérmicas y exotérmicas, pues consideramos también ambas, pero la idea es siempre mantener la temperatura constante en los ejercicios. Eh, por supuesto, para identificar el reactivo limitante en una reacción química se hace a partir de la ecuación. Por decir, nosotros tenemos aquí una ecuación general. Tenemos los reactivos A y B, los productos R y S, y las letras en minúscula vienen siendo los coeficientes de cada uno de las sustancias presentes, ¿no? Entonces, suponiendo que se alimenta una cantidad M de A y una cantidad N de B, el reactivo limitante se deduce a partir de dividir la cantidad alimentada entre los coeficientes específicos, los que le corresponden a cada especie, ¿no? Entonces, M se tiene que dividir entre el coeficiente de A y N se tiene que dividir entre el coeficiente de B. Nada más por hacer un pequeño ejemplo, supongamos que A tiene coeficiente 3, que B tiene coeficiente 2. De hecho, vamos a ponerlo de un color diferente para que sí se note. Aquí 3, acá 2, ¿no? Vamos a decir que de A se alimentan 5 y que de B se alimentan 6. ¿Sí? Entonces hay que dividir la cantidad que se alimenta de A, que son 5, entre el coeficiente, que es 3, y luego dividir la cantidad que se alimenta de B, que es 6, entre el coeficiente de B, que es 2. Y hacer esta división. 6 medios equivale a 3 y 5 tercios equivale a como 2,66, si no me equivoco. Entonces, vemos que es más pequeño 5 tercios que 6 medios. Por lo tanto, aquí 5 tercios es menor a 6 medios y por lo tanto, como 5 tercios es más pequeño y esto corresponde a reactivo A, pues A será mi reactivo limitante. ¿Sí? Por supuesto, B será el reactivo que está en exceso. Es importante que no se vayan con la finta de que A siempre va a ser el reactivo limitante, porque es una trampa muy, muy común en los exámenes. Yo caí en una de creer que A es el reactivo limitante cuando en realidad es B. Entonces, siempre hay que hacer la comprobación. Siempre, para evitar errores. Entonces, veamos lo que sigue. Nosotros vamos a tener distintos tipos de alimentación en la reacción química. Nuevamente tenemos este modelo de reacción química. El primer tipo de alimentación que podemos tener es la estequiométrica. Esto significa que se alimenta el número de moles indicados en la reacción química, ¿no? Entonces se va a alimentar A de A y se va a alimentar B de B. O sea, se alimenta la cantidad que indica la reacción química, ¿no?
En este caso, la relación másica queda como B entre A. Y en este caso de estequiométrica, cualquier reactivo puede ser tomado como reactivo limitante porque se alimenta lo justo, lo que pide la reacción química y por eso se puede considerar cualquiera como reactivo limitante. Una alimentación no estequiométrica es aquella en la que la relación másica es diferente a la relación entre los coeficientes de B y de A. ¿Sí? Entonces, cualquier alimentación que tenga diferentes alimentaciones, eh, que no sean iguales a estos coeficientes, pues se puede considerar una alimentación no estequiométrica. Aquí sí tenemos que considerar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. La alimentación equimolar es cuando se alimenta el mismo número de moles de reactivos. Se alimenta lo mismo de A que de B. Entonces, la relación de alimentación queda como 1, ¿sí? Porque aquí sería la cantidad de B entre la cantidad de A, pues eso queda 1. Y una alimentación con reactivo en exceso es cuando, pues, como dice, hay un reactivo de moles, perdón, hay un exceso de moles de un reactivo respecto al reactivo limitante. En este caso consideramos que B es el que está en exceso y la relación másica será muchísimo mayor a la relación de los coeficientes. ¿Ok? Este simbolito que tenemos aquí, MBA, significa la relación de alimentación, la relación másica. Entonces, esa relación de alimentación se puede obtener no solamente de B, sino también de R y de S. Es decir, se puede obtener tanto de los reactivos como de los productos. Y la ventaja que tiene la relación de alimentación es que se puede calcular utilizando ya sea las concentraciones, el número de moles, las fracciones molares o las presiones parciales. ¿Sí? Entonces, en el caso de la relación másica de B respecto de A, pues queda como la concentración inicial de B entre la concentración inicial de A. Pero también se puede obtener como el número de moles iniciales de B entre el número de moles iniciales de A y por supuesto la fracción inicial de B entre la fracción inicial de A y la presión parcial inicial de B entre la presión parcial inicial de A. Así se puede obtener con cualquiera de los productos. Siempre va a ser la misma forma y repito, se puede calcular tanto con la concentración como la fracción molar o con las presiones. ¿Okay? Esas son las relaciones de alimentación. Esas las vamos a ocupar para calcular concentraciones en cualquier momento. Eh, También tenemos conceptos como la fracción molar, la fracción peso y la concentración molar. La fracción molar únicamente la vamos a ocupar cuando la fase sea gaseosa. Ya saben que la fracción molar se puede obtener a partir del número de moles de una determinada especie entre el número de moles totales, aunque también lo podemos obtener a partir de la presión parcial entre la presión total. Por supuesto, la sumatoria de todas las fracciones molares tiene que ser siempre igual a 1. De esta relación entre la presión y la fracción mol podemos obtener una fórmula para la concentración de cualquier reactivo al inicio, de cualquier reactivo o cualquier sustancia en general. La concentración será la presión parcial entre R, la constante de los gases ideales, por la temperatura. Y la presión parcial se obtiene por multiplicar la presión total por la fracción molar en el inicio, ¿no? Fíjense que todos aquí tienen este cerito porque este cero indica que es al inicio de la reacción. Es decir, justo en el momento en el que comienza la reacción, ¿vale? En el tiempo cero. La fracción masa es solamente para líquidos. La fracción masa se representa como una X minúscula y es la masa de determinado reactivo entre la masa total. De nueva cuenta, la sumatoria de todas las fracciones masa debe de ser igual a 1. Y por último, la concentración molar es nada más la relación de número de moles de determinado reactivo entre el volumen total. Y bueno, ahora sí ya comenzamos un poquito con el tema de cinética. Nosotros primeramente vamos a manejar sistemas isotérmicos, es decir, que mantenemos la temperatura siempre constante. Cuando tenemos un sistema isotérmico, lo que puede variar es la presión y el volumen. Entonces, a nosotros nos van a interesar los sistemas cuando el volumen cambia, un volumen variable, y los sistemas con un volumen constante. ¿Cómo podemos determinar si una reacción va a mantener el volumen variable o el volumen constante? Bueno, esta tablita nos puede ayudar con eso. Para empezar, depende del tipo de reactor, ¿no? Vamos a tener el reactor discontinuo, que es el batch,
o un reactor continuo que puede ser el CSTR o el PFR. ¿Ok? Estos se ven hasta el tercer parcial. Bueno, una vez que ya identificamos el tipo de reactor, depende la fase. En fase líquida siempre va a ser volumen constante, siempre, sin importar si el reactor es discontinuo o continuo, siempre que sea fase líquida va a ser volumen constante. Con la fase gaseosa cambia un poquito. En un batch siempre va a ser volumen constante. Sin importar si es fase líquida o gaseosa, el batch siempre va a mantener el volumen constante. Ajá. En el caso de los continuos, el CSTR o el PFR, si la diferencia del número de moles es igual a cero, el volumen también se mantiene constante. Aquí vemos que la diferencia de número de moles es la sumatoria de los números de moles o de coeficientes en los productos menos la sumatoria del número de moles en los reactivos. Pero si esa variación no es igual a cero, o sea, si hay un cambio en el número de moles, en ese caso el volumen sí va a variar, sí va a haber un cambio en el volumen, ¿vale? A veces los enunciados mismos les dan ciertas pistas porque les dicen que la presión inicial es de tanto y que va variando de determinada forma, ¿no? O a veces les dice que la presión siempre se mantiene constante. ¿Eso de qué les sirve? Bueno, si el volumen se va a mantener constante, la presión va a cambiar durante la reacción. Y viceversa, si la presión se mantiene constante, el volumen cambiará durante la reacción, ¿vale? Entonces, si la presión cambia, tenemos volumen constante. Si el volumen cambia, tenemos la presión constante. Ajá, eso es para tener en cuenta, nos puede ser de utilidad en algunos enunciados. Y bueno, las fórmulas, por supuesto, cambian dependiendo si es a volumen constante o a volumen variable. De vuelta tenemos esta fórmula de ecuación química. A volumen constante las concentraciones se van a calcular de esta forma. La concentración de A en cualquier momento será la concentración inicial por 1 menos XA. Esta XA es el avance de la reacción, o sea, qué tanto lleva de avanzada la reacción, qué porcentaje ha consumido de, del reactivo limitante. Ajá. Para la concentración de B es la concentración inicial de A por la relación másica de B respecto de A, menos, porque como B también es un reactivo, se va a consumir, por eso el menos el coeficiente de B entre el coeficiente de A por el grado de avance, por XA, ¿no? CR es la misma fórmula, nada más cambia la relación másica de R respecto de A. R, al ser ya un reactivo, se va a sumar, no se va a restar. Y aquí nada más cambia el coeficiente, ¿no? Aquí hay que poner el coeficiente de R. Lo mismo para S, ¿no? Y si tuvieran más reactivos o más productos, es la misma analogía. O sea, las fórmulas son las mismas, nada más cambia la relación másica y los coeficientes. Como dijimos, a presión constante las presiones van a cambiar. Vamos a tener dos enfoques. La presión parcial se puede calcular de esta manera. La presión parcial de A en cualquier momento es igual a la presión de A inicial por 1 menos XA. Muy similar a la fórmula de la concentración, ¿no? Lo mismo pasa con la fórmula de la presión parcial de B y la presión parcial de R. Se mantiene la analogía de las fórmulas de la concentración. Y también tenemos una fórmula para calcular el grado de avance, que se obtiene de despejar el grado de avance en esta. En el caso de la presión total aparece un nuevo factor que es el factor de cambio, epsilon A. Este factor de cambio se calcula nada más con esta fórmula. La fracción molar de A en el inicio por la variación del número de moles entre A. Ok, entonces, esta es las fórmulas que vamos a usar para volumen constante. ¿Ok? A volumen variable no cambian tanto. Las concentraciones lo único que tienen de distinto es que todas las concentraciones pues son exactamente iguales. Nada más que ahora los vamos a dividir por 1 más epsilon A por XA. Es lo único que va a cambiar. Ajá. Nada más es lo que cambia respecto a las concentraciones. Y para las fórmulas para el volumen total son análogas a la de las presiones. También aparece de vuelta epsilon A, pero la fórmula sigue siendo la misma. Epsilon A sigue siendo la fracción molar por delta N entre A. Vale.
Ahora, si empezamos con cinética química, ¿qué es lo que afecta la velocidad de una reacción? Bueno, pues primeramente la concentración de los reactivos. Si ustedes alimentan más reactivos, seguramente se va a llevar más rápido la reacción, y si alimentan menos, se puede llevar más lento. La temperatura a la que se lleva a cabo la reacción, muchas reacciones se llevan más rápido si aumentamos la temperatura. Algunas funcionan al revés, si disminuyes la temperatura se lleva a cabo más rápido. La presión a la que se lleva a cabo la reacción y, por supuesto, la presencia de un catalizador, pero este último no lo tomamos en cuenta para los cálculos que hacemos nosotros. La presencia de un catalizador es hasta catálisis. La velocidad de reacción la representamos con la letra R minúscula, y ahora si tenemos una reacción sencilla como esta, A que se convierte en R, vamos a tener dos tipos de reacción, perdón, de rapidez. La primera sería la rapidez de R, que es la derivada de la concentración de R respecto de tiempo. Esta es positiva porque aparece, y la rapidez de A, que es menos la derivada de la concentración de A entre el tiempo, respecto del tiempo, ¿no? Esta es negativa porque desaparece, y aquí no se me vayan a confundir. No piensen que porque de ambos lados aparece un signo menos, el signo menos se cancela y se queda como que la rapidez de A es igual a la derivada de la concentración entre el tiempo. Eso está mal. Lo que pasa es que este signo menos no es realmente un signo menos, en realidad es parte del símbolo de la rapidez. Ajá. Entonces, no se puede cancelar porque todo esto es un símbolo. Todo eso es un símbolo, ¿no? Y el signo menos lo único que indica es que eso se está consumiendo, que está desapareciendo. Entonces, esto véanlo como un símbolo, no como un signo menos. Es como la derivada, cuando decían que la derivada pues no se puede separar porque es un símbolo, no son términos algebraicos como tal. Pero bueno, así es como vamos a denotar la velocidad de reacción. Por supuesto, también depende de si es a volumen constante o a volumen variable. A volumen constante vamos a poder tener dos fórmulas, una en función de la concentración y una en función del grado de avance. La de la concentración es la que acabamos de ver, es menos la derivada de la concentración de A respecto del tiempo, y la otra en función del grado de avance es la concentración inicial de A por la derivada del grado de avance respecto del tiempo. A volumen variable, la única fórmula que vamos a tener es en función de XA, y la fórmula queda como la concentración inicial de A entre 1 más epsilon A XA por la derivada del grado de avance respecto del tiempo. ¿Ok? Y siempre es importante que la cinética se ponga en función de reactivo limitante. Siempre, siempre, siempre. Por eso les decía que a veces ponen esa trampa de no indicar cuál es el reactivo limitante para que se vayan ustedes con la finta de que seguramente es A. La velocidad de reacción también se puede poner gracias a la ley de potencias. Resulta que la velocidad de reacción es proporcional a 1 entre el volumen por el número de moles que haya en la reacción. Entonces, lo podemos poner también como la rapidez de reacción igual a una constante de velocidad por la concentración de A elevado a un orden parcial alfa por la concentración de B elevado a un orden parcial beta. ¿Sí? Alfa y beta son órdenes parciales de la reacción. La suma de ellos produce n, que es el orden global, y ese n puede tener cualquier valor positivo, bueno, cero o positivo, pero en la realidad, ya en experimentaciones, solo hemos hallado órdenes hasta 3. No tenemos ninguna reacción con orden 5 o 6. Nada más llegamos hasta 3. Por supuesto, no necesariamente tienen que ser enteros, pueden ser eh, fraccionarios. Y bueno, si la reacción dice que es elemental, los órdenes de reacción son iguales a los coeficientes. Entonces, en este caso, elevamos la concentración de A al coeficiente de su ecuación, y la concentración de B a su coeficiente de la ecuación. Es importante que entiendan que no siempre son elementales. Ajá. No siempre se respeta esto de que se eleva a los coeficientes, ¿no? Entonces, justamente estos órdenes de reacción son los que
muchas veces nos causan dolores de cabeza porque resulta que la constante depende de ese orden de la reacción. Este, entonces, por decir, esta es la fórmula general. La constante va a tener unidades de concentración a la 1 menos n por tiempo a la menos 1. ¿Sí? Entonces, si n vale 0, la constante sería concentración a la 1 menos 0 por tiempo a la menos 1. Entonces, eso nada más queda como concentración entre tiempo y la concentración es mol por litro. Entonces, sería mol sobre litro por tiempo. Si n vale 1, pues la constante sería la concentración por 1 menos 1 por tiempo a la menos 1. Entonces aquí 1 menos 1 me queda 0, concentración a la 0 se vuelve 1, entonces nada más me queda 1 sobre tiempo. Y así podemos ir calculando las unidades para cualquier tipo de constante dependiendo del orden. El tiempo puede ser segundo, minuto, hora, día, año, como ustedes gusten. Ajá, por eso se deja así nada más como tiempo. Y bueno, nosotros vamos a utilizar diferentes métodos para obtener el orden en la constante de reacción. En nuestro caso, nada más nos vamos a fijar en dos, el método integral y el método diferencial. ¿Ok? Entonces, estos métodos se basan en que debemos conocer, debemos determinar de alguna manera el orden y por supuesto la constante. Entonces, el primero de ellos es el método integral, que es en el que nos vamos a enfocar más. El segundo es el método diferencial, que aunque también es bastante útil, no lo usamos tanto y para un ETS me parece que casi no lo piden. Entonces nos vamos a enfocar más al método integral. En el caso del método integral, los pasos a seguir son los siguientes. Primero hay que seleccionar la expresión de velocidad de acuerdo al tipo de sistema. Esto es, deben de identificar si es a volumen constante o a volumen variable y a partir de ahí armar su ecuación de la velocidad. Dos, se va a suponer un orden de reacción. Ustedes van a suponer que n vale 1, que vale 0, que vale 3, como ustedes gusten. Por lo general, se comienza suponiendo que la reacción es elemental, entonces tomamos los mismos coeficientes de la reacción. 3, se va a plantear la ecuación cinética. El siguiente paso es integrar la ecuación y se va a calcular K. Y por último, si esa K se mantiene constante, se va a obtener el promedio y se toma como correcta junto con el orden. Si no se mantiene constante, tenemos que repetir el proceso desde el paso 2, suponiendo un nuevo orden de reacción. ¿Ok? Esto es lo primero que vamos a hacer en el siguiente video. El método diferencial es prácticamente una regresión lineal. Lo que tenemos que hacer es ordenar los datos que tenemos a manera de poder formar cualquiera de estas ecuaciones. Por supuesto, hay a volumen constante y a volumen variable. Entonces, a volumen constante podemos hacer el método diferencial en función de las concentraciones o en función del grado de avance, que son estas dos que tenemos aquí a la derecha, perdón, a la izquierda. Y a volumen variable únicamente lo hacemos en función del grado de avance, que es esta que tenemos acá, esta función de acá. Entonces, la idea es ordenar los datos, hacer una regresión lineal y con esos datos, bueno, de esa regresión lineal se obtiene la constante, el orden y ya, que son lo que buscamos, ¿no? Como les decía, del método diferencial casi no hay ejercicios. Estos yo creo que igual se los dejaré en video, no los veremos en las sesiones en vivo. Y ya por último, para terminar este video, cuando los sistemas no son isotérmicos, cuando variamos la temperatura, tenemos que utilizar la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius relaciona la constante directamente con la temperatura. Entonces, esta es la ecuación de Arrhenius. A por E, perdón, el número E, o la exponencial de menos la energía de activación entre R por la temperatura, ¿no? La energía de activación es como la energía que necesita una reacción química para poder llevarse a cabo y puede tener unidades de caloría por mol o joules por mol, generalmente es calorías por mol. A es un factor de frecuencias que prácticamente es como un promedio de cuántas veces colisionan las moléculas por aquello de la teoría de las colisiones, ¿no? Y va a tener exactamente las mismas unidades que la constante. Importante, la constante únicamente varía de la temperatura. La constante solo varía por la temperatura. Ajá, y por supuesto por el orden de reacción, ¿ok? Pero si ustedes cambian la temperatura, lo único que va a cambiar es la constante, ¿sí? No va a cambiar el orden. Eso
nunca lo hagan. El orden, una vez que ustedes ya determinan el orden siempre se va a quedar igual a la temperatura que sea. Y bueno, de esta ecuación se obtienen dos ecuaciones más. Si ustedes tienen dos datos, o sea, dos datos de constante y de temperatura, pueden utilizar la primera ecuación. Ajá. Si tienen más de dos datos, hay que hacer de nuevo una regresión lineal utilizando la segunda ecuación que está acá. No se preocupen si por ahí no saben hacer regresión lineal, todo lo vamos a hacer aquí. Por cierto, ya que estamos ahondando en esos temas, por ahí me habían comentado que en el ETS no dejan usar tejas, ¿ok? Entonces, no se preocupen por eso. Yo nunca he usado tejas en cinética. Entonces, yo les voy pues, a enseñar técnicamente cómo usar la Casio. Yo tengo este emulador de Casio. Ajá, aquí tengo este emulador de Casio. Entonces, yo aquí puedo hacer todas las operaciones que hagamos a lo largo del curso. Todos se los voy a presentar aquí para que ustedes puedan utilizar su Casio en el examen y sepan cómo utilizarla, porque realmente su calculadora Casio puede hacer todo esto, y no se queda corta, ¿eh? A comparación de la Texas. Entonces, todo lo haremos con esta calculadora. También se puede hacer con la FX991LA, me parece, la grisecita con botones naranjitas por aquí. También se puede hacer con esa, ¿no? Ya la que es FX8, 800 y algo, esa ya es muy difícil que haga estos cálculos. Entonces, estas son las calculadoras que vamos a usar. Así que, bueno, por este video sería todo. En el siguiente video ya comenzaremos haciendo ejercicios para que cuando tengamos la primera sesión en línea ya tengamos todos los cimientos necesarios para comenzar a hacer los cálculos, ¿vale? Bueno, entonces esto sería todo por hoy y nos vemos.